el señorío de Cristo, que precisamente yo lo defino como el hecho de que el señorío de Dios es dejar a Dios ser Dios. Es dejar a Dios ser Dios. Porque algunos de nosotros lo llamamos Señor, pero no nos sometemos a su señorío, no reconocemos su señorío. Yo quiero en esta noche hablar un poco precisamente de ese señorío de Cristo, porque nosotros hemos de entender que Él es Señor sobre los principados y potestades. La Biblia dice que a Él están sujetos principados y potestades, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y a Él están sujetos tronos, dominios, principados, potestades, todo lo visible, lo invisible está sujeto a Él. Así que Jesucristo es Señor de los principados y las potestades, pero también es Señor sobre el universo, sobre toda la creación. Por eso el cielo le obedece, por eso el mar le obedece, se sujeta a Él, reconoce el señorío de aquel que lo creó. Él es Señor también sobre los mismos demonios. Los mismos demonios lo llamaban Señor. Los mismos demonios reconocían el señorío de Cristo y le pedían permiso, le rogaban en ocasiones, porque los mismos demonios reconocen que Él es el Señor. Y yo digo que es necesario hablar del señorío de Cristo porque hay gente pensando que a Dios esto se le salió de control, que a Dios esto se le salió de las manos. Algunos creen que Él anda por allá rascándose su cabeza, sobándose sus manos, sin saber qué hacer. Algunos creen que Él entonces perdió el control de las cosas y están equivocados. El Dios nuestro sigue teniendo control absoluto, señorío sobre todas las cosas. Así es que los demonios, también los reyes poderosos, uno mira a un Nabucodonosor, uno mira a un faraón que no de muy buena gana, pero en su momento, después del trato de Dios con ellos, ellos tuvieron que reconocer. Nabucodonosor tuvo que declarar, porque tú eres rey de reinos y tú tienes dominio sobre todo reino. Estos reyes reconocieron su señorío, aunque eran paganos. Los sabios del oriente vinieron a adorar a Jesús en su nacimiento, y esos sabios tuvieron que postrarse y adorar, y estaban reconociendo el señorío de este Cristo desde el momento que Él nace. Aleluya. También los profetas lo llamaron Señor. ¿Sabe que ese término Kyrios en griego, que significa Señor, aparece en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento más de 1000 veces, donde los hombres lo reconocen como Señor, reconocen ese señorío? Aleluya. Los profetas lo llamaron Señor. ¿Qué decir de David? Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 34, hablando de el señorío de Cristo. Ellos entonces, dice la Biblia en Hechos, que David, aunque fue reconocido como rey de Israel y de la simiente de David y en el Cristo, no obstante, aunque a Jesús lo llamaban hijo de David, según su humanidad, porque de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Pero Hechos 2:34 declara algo poderosísimo, y es lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, que David está llamando a Jesucristo Señor. Aleluya. Qué importante en este tiempo reconocer ese señorío de Cristo,
Tomás se tiene que postrar y decirle a él, Señor mío y Dios mío. Oh, aleluya, los mismos apóstoles. El apóstol Pablo escribiendo a los colosenses en el capítulo 1, verso 15 al 19, está haciendo una declaración a los gnósticos que estaban atacando la fe y diciendo a los cristianos que no era, que Jesús no era más que un poder superior igual a otros ángeles. Pero Pablo tiene que decirles, señores, Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por él, por medio de él, para él. A él le pertenece todo, a él está sujeto todo. Y Pablo está declarando entonces que Jesucristo es el Señor. Aleluya, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corpóreamente en ese cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Es que cuando Jesucristo ascendió, por eso en Mateo, terminando su evangelio, que lo ha presentado entonces como ese rey, tiene que describir que cuando él subió al cielo, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un rey que tiene dominio y en el mismo cielo se reconoce el señorío de él. El Salmo 24 es un salmo profético. Al él ascender, los mismos seres angelicales tienen que reconocer. ¿Y quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Él es el rey de la gloria. Y Apocalipsis capítulo 4 muestra cómo en la eternidad entonces aquellos seres celestiales se postran y arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono, reconociendo su señorío. Pero yo quiero preguntarte hoy, mi hermano, iglesia, y hoy la iglesia, si lo reconocemos como Señor, si lo honramos, porque una cosa es decir con los labios, sí, él es mi Señor, y entre otras cosas hace parte de algo elemental, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario confesar que Jesucristo es el Señor, pero más que confesarlo es reconocer su señorío. Aleluya. Entonces sí lo honramos, porque el Señor pregunta, bueno, si yo soy el Dios de ustedes, le dice Israel, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Y sabe cuál es una de las maneras, hermano, de honrar al Señor? Una de las formas de honrar al Señor es creyendo que Él sigue siendo Dios. Aleluya, declarando que Él sigue siendo soberano, declarando que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Oh, aleluya. Precisamente el pasaje que estábamos leyendo dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado, pero Juan se le oponía. Y hay gente que no deja a Dios ser Dios. Hay gente que cree que a Dios hay que ayudarlo. Es más, algunos que no tienen conocimiento de la Escritura dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no declara eso. Al Dios nuestro nadie tiene que ayudarle. El Salmo 115, el verso 3 declara, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Aleluya, aleluya. Al Dios nuestro no hay que ayudarle. No, Señor, el Dios nuestro, ¿a quién pidió consejo o por quién fue enseñado? ¿Acaso el profeta Isaías en el capítulo 40, a partir entonces del verso 12, donde Israel se está olvidando de quién es Dios y lo están comparando con las deidades de otras naciones, se les ha olvidado, aunque Dios insistentemente les ha dicho, no me comparen, no me hagan imágenes, no me hagan semejante a nadie? Porque
Hermano, hay una diferencia entre los dioses de los pueblos y el Dios nuestro. Los dioses de los pueblos, la gente los hace del color, del tamaño, del material, de la forma que quieren, pero no con nosotros, así no, porque nosotros no hemos hecho a nuestro Dios. Él fue el que nos hizo a nosotros. Oh, aleluya. Ellos tienen que llevar a su Dios, pero nosotros no llevamos a nuestro Dios. Él es el que nos lleva en sus manos. Allá tienen que alumbrar a sus dioses, pero nosotros no tenemos que alumbrar al Dios nuestro. Al contrario, Él es nuestra luz y es nuestra salvación. Aleluya. Y entonces Dios insistentemente le dice al pueblo que no lo comparen, pero el pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz, pueblo terco. Y entonces llega un momento donde Dios dice, bueno, este pueblo insiste. Dice, bueno, ¿a quién me van a comparar? ¿O qué imagen me van a componer? ¿A quién me van a hacer semejante? Y Dios dice, si me van a comparar, hombre, al menos por un momento, miren quién soy yo, miren mi grandeza. Y Dios les manda, entonces, por decirlo así, les muestra como una radiografía de lo que es Él. Eso es una figura que en la teología se conoce como el antropomorfismo. Cuando Dios le permite a los escritores que a Él, siendo espíritu, se le asigne partes humanas para que los humanos puedan entender ese lenguaje. Y entonces allí aparece esa figura y Dios le dice entonces a Isaías, escríbele esto al pueblo, ¿a quién me compararé? ¿A quién me haréis semejantes? Y dice, ¿acaso ustedes no han sabido? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no se les ha dicho desde el principio que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece, no se cansa, no se fatiga con cansancio humano, su entendimiento no hay quien lo pueda alcanzar. Y entonces él dice, yo junto, aleluya, el polvo de la tierra con 3 dedos de mi mano, y las aguas, los océanos, los mares, los ríos, las quebradas, las aguas, las mido en el hueco de mi mano. Y yo me siento en el trono, aleluya, sobre el círculo de la tierra, y miro a sus moradores como langostas. Y el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, el tapete donde llegan mis pies. Oh, hermano, no hay un lienzo ni el mismo cielo serviría como lienzo para plasmar la grandeza, la majestad del Dios de esta iglesia, del Dios a quien nosotros adoramos y reconocemos como Señor. Así es que vamos a dejarlo ser Dios. En ocasiones nos llenamos de capricho, nos llenamos de resabio y de una humildad como falsa. Y Dios queriendo bendecirnos. Dios, ese Dios manifestado en carne quería darle a Juan el privilegio de que él como profeta lo bautizara y Juan se le estaba oponiendo. Y en ocasiones nosotros queremos impedir la obra de Dios. No lo dejamos ser Dios, Señor. No dejamos que Él cumpla su propósito en nosotros. Recordemos que nosotros simplemente somos vasos de barro. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos, del capítulo 9, verso 20 al 21, hace 3 preguntas. Y entonces las preguntas que hace Pablo son las siguientes, hablando de el señorío, el dominio que tiene él. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que Pablo plantea unas preguntas. ¿Podrá el hombre altercar con Dios? ¿Podrá el barro decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Acaso Dios no tiene potestad? Vamos, hermanos, a afianzarnos en esa convicción, en ese principio de reconocer el señorío, de que todo le pertenece a Él. El apóstol Pablo dice, porque todo es de Él, por Él y para Él.
Por eso Dios en este año 2020, porque yo no le atribuyo al diablo ni un 1% de lo que está sucediendo sobre el mundo. Hay quienes están diciendo que el diablo y hablan del anticristo y hablan de temores y miedos, pero yo no le atribuyo al diablo ni un 1% de lo que está sucediendo. Yo sigo creyendo que todo lo que está sucediendo, el Dios nuestro es el que lo ha permitido y él determinó en este año 2020 cambiar el curso de la historia de la humanidad, cambiar esta situación, golpear al hombre en su ego, en su arrogancia. ¿Acaso no han notado que las potencias mundiales o los que creían que eran entonces intocables se han tenido que humillar y reconocer, presidentes de potencias mundiales, que ni el dinero, ni la ciencia, ni los recursos con que ellos cuentan puede o vale, no sirve? Y algunos han llamado a sus naciones a reconocer que el único que puede intervenir en esta situación es el Dios soberano. Yo no sé si tú quieres darle un aplauso allá. Yo no sé si tú quieres adorarlo en esta hora. Yo no sé si tú quieres decirle: yo reconozco que tú eres Señor y que lo que tú haces está bien hecho, y lo que tú determines hacer lo harás cuando quieras, como quieras, donde quieras. David dijo: porque yo he oído una vez y aún 2 veces que de Dios es el poder, y si de él es el poder, él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Aleluya, aleluya. Qué bueno reconocer el señorío de Cristo, que él todavía tiene el control. Sabe que a mí hay un suceso que me llama la atención, y es que cuando Dios quiere bendecir a alguien, hermano, no hay quien pueda detenerlo. Dios va a bendecir su pueblo y lo está bendiciendo en medio de esta crisis. Hermano Víctor habla de unas personas que van a ser bautizadas. Hermano, uno oye por todos lados, la gente está pidiendo bautismos. Algunos pensaron que esto iba a detener la marcha de la iglesia. No, es cuerpo de Cristo, y esta iglesia marcha en victoria, y esto no lo detiene nadie. Por situaciones de la pandemia nos cerraron los templos, pero el cielo se nos abrió en gran manera. Nadie podrá cerrar el cielo de Dios para sus hijos, para su iglesia. Y yo creo que Dios nos va a dar una gloria, un avivamiento, unas experiencias, y va a hacer cosas tan extraordinarias en este tiempo. Y cuando esto pase, porque yo quiero decirte, los gobiernos hablan de tiempos y hablan de una cantidad de cosas, pero el que determina cuándo cambia esto es nuestro Dios. El que determina cuándo esto vuelve, hermano, a la normalidad es nuestro Dios. Y yo miro un suceso en el libro de Génesis, cuando José ya está, entonces más bien Jacob está para morir y quiere bendecir sus hijos, los patriarcas, dejar sobre ellos la bendición patriarcal. Ahí está José, a quien le han nacido 2 hijos, y entonces era menester que el primogénito estuviera a la derecha para que el patriarca impusiera las manos para bendecirlo. Pero cuando él trae sus 2 hijos, el profeta, o más bien el patriarca Jacob, aleluya, que ya está para morir, pero más que el profeta es Dios. El profeta cruza sus manos, hace esto. Y José pensaba que Dios estaba equivocado, que el patriarca estaba equivocado. No, padre, no es así. Y Jacob tiene que responder: no, es que a quien quiero bendecir y sobre quien quiero dejar la primogenitura es sobre el menor, aunque a este mayor también lo voy a bendecir, pero es sobre el menor. Hermano, cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios hace cosas sobrenaturales. Aleluya. Si él se propone bendecir una familia,
si Él se propone bendecir un ministerio, si Él se propone bendecir una vida, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Oh, déjame decirte, si Él tiene que cruzar las cosas, las cruza, si Él tiene que cambiar, voltear esto al revés, lo voltea, porque Él es Dios, Él es Señor, a Él le pertenece el señorío. Aleluya. Y yo creo que Dios puede bendecir a alguien. Yo creo que Dios, cuando se propone algo en alguien, nadie lo puede detener. Oh, yo creo que Dios hará cosas grandes. Y quiero decírselo en el nombre de Jesús. Lo va a hacer con gente pequeña. Los débiles se van a ceñir de poder. Habrá gente que Dios sacará del anonimato. Habrá gente que Dios, en la cual Dios viene trabajando. Es más, se van a preguntar, bueno, ¿y estos muchachos dónde estaban? ¿Y estos que están ministrando de esa manera que Dios está usando, dónde estaban? Se asombrarán de dónde salieron porque no son reconocidos, pero habrá una voz que dirá, estos estaban en casa del alfarero. Yo venía haciendo algo en ellos, yo venía, los traía en un proceso. Aleluya. Dios hará cosas grandes, iglesia, hermanos. Dios hará cosas extraordinarias, no solo en este tiempo, cuando termine esto. Así es que yo quiero invitarles en esta noche para que dobleguemos nuestra cerviz, para que bajemos nuestra cabeza y reconozcamos que Él es Señor y le digamos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aleluya, ese salmo escrito por Moisés, reconociendo, número uno, el señorío. Dice, Señor, tú nos has sido refugio, dice, de generación en generación. ¿De qué está hablando Moisés? De las crisis que vivieron los patriarcas, de cómo cuando hubo hambre en la tierra, Jacob descendió con su familia a Egipto y Dios lo sustentó y le dio bendición, de cómo cuando hubo otra crisis de hambre, allá al patriarca Isaac, Dios lo lleva y le da bendición. Él es nuestro refugio es el Dios de Jacob, y antes que naciesen los montes y formasen la tierra desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a honrarlo, vamos a creerle. Llegó el tiempo de creer, llegó el tiempo de depender de Dios. No dependemos del hombre, no dependemos de una organización, no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Y este Dios es soberano y tiene riquezas en gloria para bendecirnos y para hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Él nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Yo quiero orar para que Dios haga un milagro ahora en una familia. Yo oía como los pastores están orando. Claro, ellos fueron pastores en Amazonas, tanto David como Víctor, y sienten carga por esa tierra y parece que hay hijos de hermanos y hay crisis y hay una cantidad de situaciones y de circunstancias, pero en el encierro vamos a ver la abundancia. Hermano, porque el profeta le dijo a la viuda, enciérrate. ¿Qué tienes en tu casa? La solución no estaba afuera, estaba en su casa. Durante este tiempo Dios ha venido solucionando cosas en nuestras familias, en la familia de la iglesia. Y cuando ella se encerró, vino el milagro de la abundancia y la provisión. Aleluya. Y no fue poco. Enciérrate con vasijas y no pocas. Y cuando estuvo encerrado, empezó el milagro de la provisión. Y empezó entonces Dios a orar. Y entonces el profeta le dijo, vas a recoger y vas a pagar la deuda y vas a vivir muchos días. O sea que lo que Dios va a hacer no es poco, es abundante lo que Dios va a hacer. Yo voy a orar por una familia esta noche donde Dios va a hacer un milagro. Si tienen un enfermo, pónganlo en la sala, por favor. Porque yo veo a Jesús y al criado reconociendo, di la palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Dios está dando su palabra. Así es que van a tomar ese enfermo y pónganlo en la sala porque vamos a extender nuestra fe. Nuestras manos van extendidas en fe para obrar, para invocar el nombre del soberano, del Señor. Y la enfermedad, porque lo que está diciendo aquel hombre es que yo soy hombre que tengo autoridad y a este le digo ven y vaya, a este viene y viene. Hermano, lo que estaba reconociendo el creador es decir, si tú le das la orden a la enfermedad, que se vaya, la enfermedad se va a ir. Aleluya.
Y yo creo que si Jesús ahora, siendo Señor, se propone sanar a alguien, lo va a sanar. Y va a ser un milagro de provisión. Vas a tomar a tus hijos. Por favor, vas a honrar a Dios. Le vas a decir, tenemos al Señor, al proveedor, al que nos ha sido refugio. Y vamos a clamar por un milagro. Yo lo declaro en el poderoso nombre de Jesús, mi Señor. Ahora mismo vamos a invocar el nombre del Señor. Vas a levantar tus manos en fe y vamos a honrarlo y vamos a reconocer su señorío. Vamos a reconocerlo. Aleluya. Vamos a decirle, dependemos de ti. Él es nuestra herencia. Aleluya. Nuestra confianza está en Él. No dependemos de las circunstancias, dependemos de este gran Dios. Si Él se propone bendecir a alguien, cruzar las cosas, cambiarlas, las va a cambiar ahora mismo. ¿Quién lo cree? ¿Quién allá invoca el nombre de Jesús? Levanta sus manos. Oh, que alguien pudiera percibir a Dios así como al patriarca cruzando sus manos. Algunos no entenderán, pero ¿por qué a este? ¿Por qué al otro? José pensaba que el patriarca estaba equivocado. Dios no se equivoca. Dios te va a bendecir a ti por encima de los pronósticos, de lo que crean otros, de lo que piensen otros, de lo que digan otros. Dios te va a bendecir aún a pesar, hermano, de tu poca fe, de tu débil fe, pero Dios la va a acrecentar, la viene acrecentando. Víctor, Dios va a hacer cosas extraordinarias allá en San Nicolás, en ese sector. Dios va a hacer cosas, las está haciendo y las seguirá haciendo. Todavía allá en la vorágine, en todas esas fincas, esos lugares, Dios tiene pueblo para su nombre. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer, Dios nos va a sorprender. Lo grande de Dios está por verse. Dios no ha hecho el despliegue de toda su gloria. Lo grande está por venir. Somos la generación de la gloria postrera. Veremos la lluvia tardía, oiremos sonar la trompeta final. No sé si no te has dado cuenta, pero tú y yo hacemos parte de esa generación. Yo voy a invocar el nombre de Jesús. Víctor, David, pastores, por favor, extiendan sus manos en fe sobre los suyos y vamos a trascender fronteras y vamos a invocar el nombre de Jesús sobre algunos hermanos que están en otros países donde se va a efectuar un milagro. Te van a escribir, Víctor, para decirte que en la noche de vigilia titulada Dios tiene el control. Efectivamente, Dios mostró que sigue teniendo el control y tú y yo lo vamos a creer y vamos a honrar a Dios y vamos a declarar victoria y vamos a declarar bendición y milagros en el nombre de Jesús. Señor Jesús, invoco tu nombre. He predicado la palabra que me has dado y la he predicado en convicción de fe. Esta noche de vigilia, titulada Dios tiene el control. Oh, lo creemos, no es un solo lema. Lo creemos, lo declaramos. Tu señorío ahora. Si tú quieres bendecirnos, bendícenos. No nos vamos a oponer. Vamos a dejar esa humildad falsa, esos caprichos. A mí, si Dios te quiere bendecir, solo echa mano de la bendición. Señor, si tú quieres bendecir a alguien, puedes cambiar las cosas, cruzar las cosas y bendecir a quien tú quieres bendecir. Yo creo que ahora vas a hacer un milagro, sanidad divina, milagro de provisión. Vas a derramar Espíritu Santo sobre un niño, sobre un joven, sobre una persona inconversa. Le vas a dar Espíritu Santo ahora para convicción. Te vas a glorificar, vas a ministrar milagros y cosas extraordinarias porque tú eres el Señor. Te confesamos como Señor, reconocemos tu señorío, reconocemos tu soberanía en esta hora y declaramos que tú todavía tienes el control en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por permanecer allí.